En este video vamos a analizar algunas de las principales características de lo que se llamó el nuevo orden económico internacional o de posguerra que se iba a crear a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Liderado por Estados Unidos, al finalizar la guerra, las potencias vencedoras quisieron organizar un nuevo sistema monetario y económico internacional para reconstruir el mundo y traer de vuelta prosperidad. ¿Por qué? Porque tanto los efectos devastadores de la crisis del 29 y la Gran Depresión que vino a continuación, como la guerra, habían destruido la cooperación y el comercio entre los países. Y cuando la cooperación y el comercio desaparecen, generalmente disminuye la riqueza de los mismos. Y esto terminó generando un mayor empobrecimiento del mundo. Si a eso le añadimos los daños de la guerra, bueno, el resultado fue devastador. Los vencedores, liderados por Estados Unidos, buscaron crear un nuevo sistema que fuese más sólido que el anterior a la guerra, sobre todo que el anterior a la Primera Guerra Mundial, y se abocaron a ello en un lugar llamado Bretton Woods. También quisieron reconstruir un nuevo sistema monetario, ya que el anterior, el que regulaba las relaciones comerciales entre los países, llamado el patrón oro, desapareció. A lo largo del año 44, cuando ya se sabía que la guerra iba a tener un claro ganador de los aliados, estos decidieron juntarse en una localidad llamada Bretton Woods, Massachusetts, en Estados Unidos, donde los representantes de los 44 países aliados, entre ellos Uruguay, decidieron sentar las bases de la nueva economía mundial. Y Estados Unidos tenía además sus propios objetivos políticos y económicos, entre otras cosas, para fomentar su modelo capitalista y de democracia liberal. Estos acuerdos de Bretton Woods, si bien tienen unas cuantas particularidades y complejidades, se van a centrar básicamente en tres áreas. Primero que nada, en la creación de un nuevo patrón monetario, llamado patrón oro-dólar, la creación de instituciones internacionales de carácter financiero para dar estabilidad al sistema y promover el crecimiento económico, y establecer acuerdos de libre comercio que desembocarían primero con el GATT y luego con la OMC en una serie de acuerdos multilaterales entre todos los países, que vamos a ir analizando por partes. El primer y mayor logro quizás de los acuerdos de Bretton Woods va a ser la creación de un nuevo patrón monetario, el patrón oro-dólar. ¿Por qué es importante? Bueno, primero que nada porque sustituye al desaparecido patrón oro, que era el que regulaba todas las relaciones comerciales entre los países antes de la Gran Depresión y sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué consistía el patrón oro y qué consiste el patrón oro dólar? Bueno, el patrón oro antiguamente establecía que cada país establecía en su moneda una relación fija con respecto al oro. Y por lo tanto podía imprimir todos los billetes que quisiese en base a ese valor X de oro, y cuando una persona tenía un billete, ya sea una libra esterlina inglesa o un peso uruguayo, podía cambiarlo en un banco por la cantidad de oro que representaba ese valor. Y ese valor era fijo. El patrón oro tenía un tipo de cambio fijo. Entonces, eso era lo que le daba valor a los billetes para que las economías pudieran moverse rápidamente intercambiando mercancías y servicios. Y eso promovió lo que se llamó la primera globalización, de fines del siglo XIX y principios del XX, que van a ser interrumpidas, primero por la Primera Guerra Mundial y luego por la Gran Depresión. Este sistema era muy efectivo porque daba estabilidad y daba confianza. Los gobiernos no podían emitir todos los billetes que quisieran, sino que tenían que estar respaldados en la cantidad de oro que tuviesen en sus reservas. Y esa cantidad de oro solo se podía justificar en base a la magnitud del comercio que mantuviese cada país. Cuanto más produjese un país y vendiese, más oro podía obtener. Si no produciera suficiente, consumía oro y iba perdiendo sus reservas. Entonces el sistema se iba ajustando de esa manera. El tema es que los dos desastres, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, rompieron este sistema en pedazos y cada país empezó a comerciar con unos pocos países porque se establecían relaciones bilaterales. Es decir, por ejemplo, Uruguay, cuando comerciaba con Inglaterra luego del fin del patrón oro, aceptaba por su carne o su lana libras esterlinas, pero esas libras no podían ser convertidas a oro porque no existía ya la obligación de hacerlo. Por lo tanto, con esas libras, Uruguay solo podía comprar productos en Inglaterra, es decir, no podía ir a Estados Unidos y comprar, por ejemplo, automóviles norteamericanos, porque los norteamericanos no aceptaban las libras. Lo mismo podía pasar con el franco francés o el marco alemán.
Eso llevó a muchas limitantes en el comercio. Uruguay tenía que vender productos a Estados Unidos para conseguir dólares, con los cuales poder comprar productos norteamericanos. Y como Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, es la economía más importante del mundo, esto supuso para países como Uruguay o Argentina una gran limitación. Pero esto además limita el comercio entre todos los países en general. Alemania, sobre todo la Alemania nazi, va a establecer en Europa Oriental, antes de la guerra, una especie de mercado interno cerrado solo para el marco alemán, por lo tanto solo los países como Bulgaria, Rumania, Hungría solo podían comprar y vender con marcos alemanes, lo cual también limitaba y hacía depender mucho sus economías respecto a Alemania. Esto también se va a establecer para el área francesa y sus colonias, para el área británica y sus colonias, sin que hablar de Estados Unidos y su zona de influencia, que va a ser América Central y el Caribe. Lo que tenemos es que antes de 1944 hay como una fragmentación de bloques comerciales cerrados entre ellos a lo largo del mundo. Estados Unidos decide romper con ese nuevo sistema y crear uno nuevo, que se va a llamar el patrón oro-dólar y que va a entrar en circulación una vez que finalice la guerra. ¿En qué consiste este nuevo patrón oro-dólar que va a ser más flexible y eficaz que el anterior patrón oro? Bueno, Estados Unidos se compromete a cambiar su moneda, el dólar, por oro cualquiera que lo desea. Es decir, si yo tengo un dólar en mi billetera, puedo ir en Estados Unidos a cualquier banco y cambiarlo por su equivalente en oro. ¿Cuánto? Bueno, Estados Unidos fijó que la onza de oro, una onza equivale a 31,1 gramos, no es una gran cantidad, es pequeña, se podían cambiar por 35 dólares. O viceversa, si yo tengo 35 dólares, voy al banco y el banco me da una onza de oro. Ese valor iba a ser fijo, es decir, que Estados Unidos no podía romper esa relación y por lo tanto solo podía imprimir 35 dólares por cada onza de dólar extra que pudiese agregar a sus reservas. De esa manera, eso motivaba a que cualquier país aceptase dólares en el comercio con cualquier otro. Por ejemplo, si Uruguay le vende lana a Bélgica, Bélgica en lugar de pagarle con francos belgas, le paga con dólares. Y así Uruguay puede con esos dólares comprar los productos que necesitaba en la economía norteamericana, que es la más dinámica y la más innovadora del mundo. Lo mismo podía pasar entre Sudáfrica y China, es decir, Sudáfrica le podía vender diamantes a China y China le pagaba con los dólares que había obtenido del comercio previamente con Australia. Y así se va enganchando el sistema entre los distintos países, llevando a un comercio internacional cada vez más integrado. Y esto va a ser fundamental para lo que se va a llamar la era de oro del capitalismo mundial que se va a dar entre 1945 y 1973. Un impulso económico brutal dado por la potencia económica de Estados Unidos, pero sobre todo por esta gran expansión del comercio. ¿Por qué? Porque la teoría económica demuestra que cuanto más comercian los países, más se enriquecen ellos. Y asistimos en este periodo a la etapa de mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad. Incluso en los tiempos recientes, no se alcanzaron las tasas de crecimiento tan altas como se lograron en esta época. Esto también le va a facilitar las tareas a dos zonas del mundo que estaban arruinadas por la guerra, como Japón y Europa, que van a pegar o van a propiciar su despegue gracias a esto también. El objetivo es promover el comercio entre todos los países, se va a lograr gracias a que todos pueden aceptar y ofrecer dólares libremente. ¿Por qué? Porque en última instancia, en cualquier momento, uno puede cambiar esos billetes verdes, que en principio valen lo mismo que una libra, un franco, un peso argentino, un peso mexicano, son billetes, son pedazos de papel, pero tienen la garantía de que se pueden cambiar siempre por oro. Y cada país va a fijar su moneda en relación al dólar. Es decir, una onza de oro vale 35 dólares. Tantos pesos uruguayos van a valer un dólar. Entonces, de esa manera, el peso uruguayo se podía, mediante el enlace con el dólar, establecer su equivalencia finalmente con el dólar. Esto va a tener un costo importante para Estados Unidos, que es la limitación de su política monetaria. No puede imprimir el dinero que quiere para hacer su política, no puede hacer lo que se le antoja internamente porque está atado al resto del mundo, salvo que tenga el oro suficiente para hacerlo. Si no lo tiene, no lo puede hacer. Sin embargo, Estados Unidos no va a complicarse la vida con esto. Evidentemente, si se decide atarse a esta relación oro-dólar es porque va a ganar algo con esto y va a ser muy grande.
Y es la ventaja de que todo el comercio del mundo se va a hacer con su moneda, lo cual le permite vender todo lo que produce y además le va a permitir comprar, sobre todo a cualquier país del mundo, con su propia moneda, que tiene más facilidades para poder manejarla porque es el mismo que la fabrica. No es lo mismo Uruguay necesite dólares para, producir, para comprar que Estados Unidos, que ya de por sí los posee. Y va a ser el único país que va a poder hacerlo. Este sistema le permite consolidar la posición dominante a Estados Unidos, pero también le va a imponer una serie de restricciones. Y la clave está en el tema de la cooperación internacional, un punto en el cual hoy Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, ha decidido cambiar su orientación hacia el aislamiento, pero que va a marcar la tónica de Estados Unidos de 1945 hasta 2017, cuando asume Trump. Es decir, es el marco de una época en la cual el mundo se integra y Estados Unidos decide asumir el liderazgo de ese mundo, basado en la cooperación internacional y el comercio, lo cual le va a traer enormes ventajas para Estados Unidos. Sin embargo, en el contexto de la Guerra Fría y del excesivo gasto que Estados Unidos va a tener con la carrera espacial, la carrera armamentista, la guerra de Vietnam, toda una serie de problemas internos, llevaron a que fuera cada vez más difícil poder conseguir el oro suficiente para poder respaldar su moneda, y es así que en agosto del 71 el presidente Richard Nixon decidió poner fin a el acuerdo del patrón oro-dólar, es decir, a los acuerdos de Bretton Woods, y no va a respaldar más su moneda, lo cual le va a generar la ventaja a Estados Unidos de que va a poder imprimir los billetes que quiera libremente sin comprometerse a cambiarlo por oro. Y la moneda pasó a ser una moneda más, es decir, el dólar pasó a cotizar en los mercados internacionales como cualquier otra moneda, como cuando vemos en el informativo la cotización de las monedas y le dicen, bueno, el dólar a la compra y a la venta tanto, el euro a la compra y a la venta tanto, el peso argentino, el real, y así con las demás monedas. Es decir, se rompe con esta idea de un valor fijo y ahora comienza a cada una a cotizarse en base a, bueno, cuestiones internas de cada país, pero también internacionales. Una moneda abundante es una moneda barata, una moneda escasa es una moneda cara. Una moneda deseada para intercambiar va a ser una moneda cara, una moneda que nadie quiere es una moneda barata. Entonces, los precios de las monedas van a ir variando. Lo podemos ver, por ejemplo, hoy día con la difícil situación de la economía argentina, que lleva a que el peso argentino, como no lo quiere nadie, su valor empieza a caer y a caer y a caer. Lo mismo puede ocurrir en el caso inverso cuando una economía está en auge y está creciendo y tiene un importante efecto económico en el mundo, como por ejemplo lo es la Unión Europea hoy día, y por lo tanto el euro en determinados momentos sube su valor porque es una moneda deseada o se utiliza para comprar mercancías en Europa. Pero bueno, eso es hoy en el presente. De 1945 a 1971, el mundo se ancló a este nuevo patrón de relacionamiento que se logró, el patrón euro-dólar, y funcionó bastante bien. Después la moneda flotó libremente, pero seguimos con la costumbre hasta el día de hoy de que la mayor parte de las transacciones comerciales se siguen haciendo en dólares. La diferencia es que ahora el único respaldo que tiene el dólar es la confianza en la solidez de su economía, nada más que eso, es una cuestión de confianza, no está respaldado en nada. ¿Qué impacto tuvo entonces los acuerdos de Bretton Woods sobre el comercio mundial? Bueno, acá lo vamos a ver claramente. Primero que nada, para analizar este cuadrito tenemos que tomar en cuenta una idea llamada número índice. Es decir, tomamos el valor del volumen comercial, los X millones de toneladas de mercancías intercambiadas, y analicemos el último año anterior a los grandes conflictos, que fue en 1913. ¿Por qué? Porque después tenemos la Primera Guerra Mundial, después tenemos la Segunda, la Gran Depresión en el medio, y esos negativos. Pero una cosa, todos esos millones de toneladas de mercancías intercambiadas por el mundo, no importa el número, y además, como es un número muy grande, lo convertimos, le damos un valor de 100. Como cuando hacemos una regla de 3 y decimos, bueno, ese, yo qué sé, 138 mil millones de toneladas vale 100. Entonces tomamos los datos de 1948, que es el primer dato que tenemos acá, y decimos, bueno, eso equivale a tanto. Entonces le ponemos equivale a X. Hacemos la regla de 3 y eso nos dio 103. Es decir, observa una cosa, que entre 1913 y 1948, o sea, estamos hablando de un periodo de 35 años, el volumen del comercio mundial
apenas creció, es decir, creció solo un 3%. Eso es lo que significa este 103 en relación a este 100. Apenas en 35 años, un 3%. Es decir, que básicamente se intercambiaban en el mundo la misma cantidad de mercancías en cuanto a cantidad en 1948 que en 1903, antes de la Primera Guerra. Para que tengan una idea de la magnitud del impacto de estas tres grandes catástrofes: la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, fíjense cómo los acuerdos de Bretton Woods y este nuevo sistema monetario van a impulsar el comercio. En 1953 ya tenemos con que el comercio mundial pasa a tener un valor de 142. ¿Qué quiere decir esto? Que creció en relación a 1913 un 42%. Es decir, si el volumen del comercio de 1913 era de tantas toneladas de mercancía y equivale a 100, bueno, el de 1953 es otras tantas toneladas mayores que equivale a un 42% más, o sea, es un 142. En 1963, acá ya vemos cómo este sistema despega, pasa a 269, es decir, 2 veces y media el comercio de 1913, y cómo en 10 años esto prácticamente se duplica. Y eso es lo interesante. De 42 a 269. Recuerden que son índices, nada más son como crecimientos porcentuales. Pasamos al doble. Y del 63 al 68, este sistema no para de crecer en 5 años, crece un 50% más, llega a 407, lo cual nos dice que en el 68 se comerciaba 4 veces más mercancías que en 1948, o sea que en 20 años se logró cuadruplicar el volumen de comercio. Y en 1971 esto sigue creciendo porque llega a 520. Es decir, estos valores lo que nos muestran es el enorme crecimiento del volumen de comercio, lo cual tiene como consecuencia una expansión económica sin precedentes en la economía mundial y, salvando la distancia, porque esto va a beneficiar más a algunos que a otros, pero hay un enriquecimiento general de los países. Incluso los países más pobres se van a ver enriquecidos por esto, pero mucho más los más ricos. Para que tenga una idea de la dimensión de esto, tenemos que observar el tamaño de las economías de estos países. Y las economías se miden en un concepto llamado Producto Nacional Bruto, también a veces lo conocemos como Producto Bruto Interno, no son exactamente iguales, pero son equivalentes, que nos muestran el tamaño de la economía hacia 1950, para que vean la disparidad y por qué Estados Unidos es el sostén del resto del mundo. En 1950, el Producto Nacional Bruto, o también podemos llamarle PBI de Estados Unidos, es de 381, que, bueno, como nos indica la referencia, son 1.000 millones, es decir, tenemos que leer este dato como 381.000 millones de dólares. Dólares de 1964, no importa eso ahora. Comparen esa cifra con la de su gran rival y competidor, la Unión Soviética, que tiene una economía que es 3 veces más chica casi, es de 126.000 millones de dólares. ¿Ah? Eso nos habla de una enorme disparidad. Y ni que hablar, bueno, de la antigua vieja potencia que era el Reino Unido, con 71.000 millones de dólares, es decir, Estados Unidos es casi 6 veces, 5 veces y media más grande que el Reino Unido. Francia con un PBI o Producto Nacional Bruto de 50.000 millones, la República Democrática Alemana, es decir, la parte de Alemania Occidental capitalista con 48.000 millones, y luego más abajo Japón e Italia. Pero además, esto nos dice solo el tamaño de la economía, pero luego, para tener una idea de cuánto es el bienestar de esta población, también tenemos que tener en cuenta que hay países que tienen más población y que otros que tienen menos. Por eso es que es mucho más útil tomar el indicador del PNB per cápita, es decir, tomamos el producto, la producción de la economía y la dividimos por todos sus habitantes. Y es como decir, bueno, de toda esta riqueza, ¿cuánto le correspondería en promedio a cada uno? Obvio que no es lo que gana, pero sí es un indicador aproximado de riqueza de los países. Y acá encontramos algo interesante, y es que Estados Unidos también es, en términos per cápita, el país más rico del mundo, y duplica la riqueza del segundo más rico del mundo, que en este caso es el Reino Unido. ¿Tá? Los norteamericanos ganan en promedio en 1950
$2.536 anuales per cápita, mientras que los británicos apenas casi $1.400. Y fíjense lo bajo que es el desempeño de la economía soviética. No solo tiene una economía más chica, sino que además, como son muchos también, ganan en promedio $700, redondeando. Francia y Alemania quedan lejos, y más impresionante aún es considerar el caso de Japón, con apenas $382 per cápita, es decir, 8 veces menos ganaba en 1950 un japonés que un norteamericano, en promedio. 8 veces menos, lo cual habla del grado de destrucción y de devastación en el que quedó Japón luego de la guerra. Curiosamente, hoy Japón se encuentra entre los 10 países más ricos del mundo y su PIB per cápita es superior al de Estados Unidos, bastante superior incluso, lo cual también es bastante interesante eso. Bueno, por lo menos en algunos años, no en todos. Bien. De la mano de este impacto del comercio tenemos que tener en cuenta otra política de cooperación internacional que va a llevar adelante Estados Unidos, que es la reconstrucción de Europa. ¿Sí? También lo va a hacer con Japón en un plan específico, pero para Europa va a haber un plan diseñado por el secretario de Estado, que es como una especie de canciller de Estados Unidos, llamado George Marshall, por eso se va a llamar el Plan Marshall, que es un paquete de ayuda económica para reconstruir las economías europeas y sacarlas de la pobreza. Y este plan de ayuda no es totalmente desinteresado. De hecho, tiene como dos tipos de objetivos muy claros. Por un lado, desde el punto de vista económico, lo que Estados Unidos buscaba con este paquete de ayuda a todos los países de Europa era mantener sus exportaciones. ¿Por qué? Estados Unidos es una gran potencia, pero en buena medida porque puede producir gran cantidad de bienes y venderlos. Pero el resto del mundo está en ruinas, ¿a quién le va a vender sus productos? Se corría el peligro de una depresión económica como vino luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para fomentar que las exportaciones norteamericanas se siguiesen vendiendo, y Europa era el principal comprador de los productos norteamericanos, pensemos en productos industriales como automóviles, electrodomésticos, maquinaria de todo tipo, barcos, tractores. Bueno, la idea era fomentar el desarrollo económico de Estados Unidos. Estados Unidos le daba plata a las economías europeas, por ejemplo, a Francia o a Gran Bretaña, y tenía con esa plata que comprar productos norteamericanos. Entonces era un negocio redondo. Francia conseguía el dinero que necesitaba para los productos básicos que no estaba pudiendo producir porque su economía estaba arruinada por la guerra, y Estados Unidos gana porque le termina comprando el producto. Entonces es un ida y vuelta de dinero. Lo gasta hoy y mañana lo recibe de vuelta. Pero también hay un objetivo político, que es frenar el comunismo. En el contexto de Guerra Fría, los Estados Unidos temen que si la población europea sigue en la pobreza, la desesperación lo lleve a buscar el camino de la revolución política. Y la revolución política podía fácilmente desembocar en aceptar las ideas del comunismo y que toda Europa se convirtiese en un aliado incondicional de la Unión Soviética. Para evitar esa situación es que Estados Unidos decide ayudar. Como ven, no es nada desinteresado. Dos pequeños detalles dos no son varios porque me preocupan. Yo tomé este esquema prestado de internet. Quiero aclarar que hay varios errores ortográficos que son feos. Por ejemplo, Marshall que va con doble L, producción aquí que lleva tilde, obtuvieron, que la segunda es una B corta, ¿sí? Bueno, debe haber alguna más, hay varios tildes que faltan, se pueden disculpar. Bueno, más allá de eso, recordemos de que Estados Unidos está haciendo esto para ayudar a Europa, pero principalmente para ayudarse a sí mismo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a través de tres mecanismos. Por un lado, la ayuda militar. Buena parte de las donaciones son equipamiento militar para que Gran Bretaña, Francia, incluso países que eran antiguos enemigos de Estados Unidos, como Italia o Alemania, se defendiesen. Donativos, es decir, dinero regalado, toma, hace lo que quieras con este dinero, siempre y cuando compres productos norteamericanos, y préstamos a largo plazo. Otra parte es, toma, esto te lo presto, después me lo devolvés dentro de 10 años, 15 años, 20 años, con una tasa de interés muy bajita, por lo tanto te va a resultar muy fácil poder devolver. Y la cuestión es que las consecuencias del Plan Marshall fueron muy buenas. Por un lado,
Estados Unidos logró mantener sus exportaciones, no cayeron luego de la guerra, e incluso aumentaron. Y eso le permitió a la economía norteamericana seguir creciendo aún más. Como segundo objetivo, bueno, la producción europea creció más notablemente todavía que en Estados Unidos, producto de que arrancaban de mucho más abajo. Prácticamente tenían todo destruido, salvo la economía británica. El resto de Europa estaba muy mal económicamente. Y desde el punto de vista político fue también un éxito porque, salvo los países que la Unión Soviética había ocupado previo al final de la guerra, fueron los únicos países que siguieron siendo comunistas. No hubo una mayor expansión y Occidente se mantuvo dentro de la órbita del capitalismo y de la alianza con Estados Unidos. Es interesante señalar de que este plan Marshall fue ofrecido a todos los países europeos, incluyendo los países comunistas, pero por obvias razones ni la URSS ni los países comunistas, salvo una excepción, lo aceptaron. Acá vemos en los montos de ayuda, ¿sí?, discriminados, lo que son donaciones, de lo que son préstamos, como porcentaje y como dinero. Por ejemplo, en el caso de Portugal, que es el primero que aparece, ¿sí?, observen una cosa. Portugal es un país que no participó de la guerra, se mantuvo neutral, y sin embargo, también se le ofreció plata. Fíjense una cosa, se le ofrecieron casi 40 millones de dólares en donaciones. Es decir, tomá, esto es gratis para vos, gastalo. Y otros casi 40 en préstamos. Es decir, 50% fueron donaciones y 50% fueron préstamos. Condiciones muy generosas para Portugal. Suecia es otro país que tampoco participó de la guerra, se mantuvo neutral. Y España, que al principio no recibió nada, pero después, años más adelante, bajo el compromiso de combatir el comunismo en la dictadura de Franco, se aceptó que recibiera ayuda. Tampoco había participado de la guerra, pero va a recibir sustanciosas cantidades de dinero. Pero fijémonos cuáles son los principales beneficiarios del paquete de ayuda. Claramente son las tres economías más grandes de Europa. Alemania, la Alemania capitalista, Francia y el Reino Unido, que van a recibir, y aquí podemos agregar también Italia, ¿sí?, pero van a recibir, Alemania, fíjense, 1.242 millones de dólares solo de donaciones, al que era hasta hace poquito su enemigo. A Francia un poco más, 1.900 millones, y el Reino Unido, su gran aliado, 4.200 millones. Eso solo en donaciones. Claro, son donaciones de plata para gastar en productos norteamericanos, no olvidemos eso, o sea que tampoco están desinteresados, pero bajo otras circunstancias los países estarían arruinados. Y por otro lado, los préstamos, ¿sí?, en este caso Italia y Alemania van a recibir montos muy parecidos, 2.800 millones cada uno, que van a resignificar una parte importantísima de la ayuda económica. Francia 3.200 millones y el Reino Unido 3.400, en préstamos a largo plazo. Y aquí vemos los montos de dinero. El Reino Unido claramente es el país más beneficiado con cerca de 7.600 millones de dólares. Tengan en cuenta una cosa, estamos hablando de dólares de 1947, que es cuando comienza el Plan Marshall. Es una fortuna. Es un equivalente a algunos cientos de miles de millones de dólares de hoy. Tal era la capacidad económica de Estados Unidos. Pero lo interesante es que a los antiguos enemigos de Estados Unidos, Italia y Alemania, entre los dos le dio cerca también de 7.500 millones de dólares de ayuda entre ambos. Una cifra igual a la que solo le dio a su gran aliado el Reino Unido, entre préstamos y donaciones. Lo cual nos habla de cuál era la visión norteamericana del mundo en ese momento, que era, bueno, reconstruir el mundo luego de la guerra y ponerlo bajo su propio liderazgo. No es una decisión altruista, volvemos a hacer hincapié en eso, pero sí es significativo de que si no fuera por el impacto económico de las medidas que propició Estados Unidos, el mundo hubiese demorado mucho más en la recuperación y en alcanzar una prosperidad económica. Cuando nosotros analizamos el impacto del Plan Marshall y de los acuerdos de Bretton Woods sobre el comercio mundial, cómo impactaron en Europa, volvemos a ver un resultado impresionante. De vuelta vamos a usar los números índice, como habíamos visto en un gráfico anterior, y observen esto, ¿sí? Recuerden, tomando el PBI de Europa Occidental de 1950, que es tanta X miles de millones de dólares, bueno, eso decimos, eso equivale a 100,
bueno, el de cada año equivale a X, y hacemos la regla de 3 en cada uno, lo que vemos es que en 1946, es decir, el primer año de la posguerra, el PBI de Europa Occidental estaba en torno a los 75, ¿sí? Un número índice de 75. En solo 4 años ya había llegado a 100, es decir, que logró iniciar una senda de ascenso importante. Pero saben una cosa, en 1971, el último año de Bretton Woods, el índice del PBI europeo es de 270 casi. Es decir, que arrancó de un valor de 75 y llegó a 270. Estamos ante prácticamente que el tamaño de la economía europea se multiplica por 4 en 25 años. Y esto es algo impresionante. ¿Sí? Es decir, que una economía en 25 años logre producir 4 veces más con la misma cantidad de gente, 4 veces más, es enorme. Piensen que a un país como Uruguay, multiplicar por 4 su producción le llevó casi un siglo, para que tengan una idea. Europa Occidental lo hizo solo en 25 años. Así ponemos en perspectiva el impacto del enorme crecimiento económico que tuvo, y es lo que permite mostrar hoy, inclusive, todavía cómo Europa Occidental es la región del mundo más rica de todas, más allá de algunas situaciones puntuales de algunos países petroleros, eh, por la poca población que tienen, pero en cuanto a calidad de vida de la población, claramente Europa Occidental es el mejor lugar para vivir del mundo, y eso obedece en buena medida a el Plan Marshall y a los acuerdos de Bretton Woods que dispararon la economía europea, pero además bajo ciertas características como la construcción de un estado de bienestar, que propició una expansión del gasto público del Estado, de mayor gasto en educación, en salud, de seguridad social, de mayores jubilaciones, de seguro de desempleo más generosos, toda una serie de ayudas del Estado para ayudar a los más pobres y ayudarlos a salir de la pobreza. Eso llevó a largo plazo a que el nivel de vida de incluso los más pobres en Europa fuese muy superior a la del resto, e incluso terminase superando al propio Estados Unidos en varios aspectos. Bien, el segundo punto, para ser un poquito más breve, es las dos instituciones hermanas de Bretton Woods. Es decir, de los acuerdos va a salir que es necesario crear dos instituciones internacionales que tenían como objetivo garantizar la estabilidad del sistema monetario y económico. Es decir, que el sistema funcionase. ¿Por qué? Bueno, porque los países que comerciaban entre ellos podían tener distintos problemas, distintas crisis, y bueno, no se podía esperar a que el país se saliese solo de la misma, porque podía llevarle muchos años, y si varios países le ocurrió lo mismo, eso iba a afectar el comercio de los demás, e iba a mermar el crecimiento de todos. Entonces, de vuelta en el marco de la idea de la cooperación internacional, es que se crean estas dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el caso del Fondo Monetario, es una especie de banco internacional de rescate. El objetivo es, bueno, cada país pone X cantidad de plata, y cuando un país en determinado momento entra en una crisis, generalmente financiera, el Fondo Monetario sale al rescate. Por ejemplo, le otorga un préstamo para sanear su economía o para enderezar el problema de la crisis. Y a cambio le exige, bueno, determinados ajustes en su economía para sanearla y para que funcione bien, y así poder cumplir con sus obligaciones, generalmente con las deudas. El caso más claro en esto en la región ha sido Argentina, que históricamente ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional por la sucesión de crisis en las que ha estado, y de hecho, bajo el gobierno del presidente anterior, Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional hizo el mayor préstamo en su historia, 50.000 millones de dólares de un saque de la economía argentina. Obvio que no lo pagó en una sola cuota, pero lo dio en muy poco tiempo, y ahora Argentina se está encontrando con el problema de cómo pagar todo ese préstamo gigantesco, pero que de momento le permitió salir de la tochadera. Pero más allá de situaciones puntuales como la de Argentina, la cuestión es que su función es fundamental para garantizar la estabilidad y ha servido en algunas ocasiones para que el sistema siga funcionando. Pero la imagen del fondo es muy cuestionada porque para la mayoría de los países pobres, sobre todo, las condiciones que imponía para que les diesen un crédito eran bastante lesivas de la economía y de las condiciones de vida de la población.
Por ejemplo, imponía una reducción del gasto brutal por parte del Estado, un recorte de salarios o un achicamiento de las funciones del Estado que generalmente dejaba más vulnerables a los más pobres, y eso terminaba siendo muchas veces el remedio peor que la enfermedad. Por eso es que muchas veces las medidas del Fondo Monetario eran más temidas que deseadas, y solo se recurría al Fondo Monetario cuando no había más remedio que la catástrofe. La otra institución que hacíamos referencia es el Banco Mundial. A diferencia del Fondo Monetario que viene al rescate en situaciones de crisis, el Banco Mundial lo que hace es financiar proyectos de inversión. Es decir, estudia pedidos de cada país, y dice, bueno, quiero construir una represa hidroeléctrica para desarrollar la red eléctrica. Quiero construir una red de caminos para construir, bueno, conectar mi capital con la región del norte del país. Quiero construir una red de saneamiento de las principales ciudades del litoral. Bueno, son proyectos de inversión que buscan, entre otras cosas, promover el desarrollo económico y reducir la pobreza. Y son el tipo de préstamos a los cuales el Banco Mundial suele atender. Obviamente, no todo el mundo va a pedir plata y no a todos se les va a dar. Entonces, con determinados criterios, el Banco Mundial va a ir estableciendo de qué manera otorgarlos. Y una nota importante para señalar sobre ambos es que se financian exclusivamente por el aporte de sus Estados miembros. Cada uno, en función del tamaño de su economía, aporta esta cantidad de dinero. Pero también eso les da determinada cantidad de votos. Por ejemplo, en el presupuesto del Fondo Monetario, el principal aportante es claramente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su economía es la más grande, por lo tanto aporta más dinero para financiar al fondo. Pero eso también le da más votos a la hora de resolver cualquier tipo de situación o de adjudicar préstamos o rescates. Estados Unidos aporta el 17% del dinero o el 20% del dinero, tiene el 20% de los votos. Y cuanto más grande es el país, más votos tiene, cuanto más chiquito, pequeño su aporte, menos votos tiene, lo cual hace que también en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial muchas veces hagan su juego los poderosos y a costa de los países más pobres o más débiles. El tercer y último punto del tema es la promoción y regulación del comercio mundial. Es decir, el objetivo último es, bueno, que los países comerciasen libremente unos con otros y que fuesen de a poquito reduciendo sus barreras. Entonces se buscó crear una organización que se encargase de regular el comercio mundial. Básicamente es de resolver la disputa comercial entre países y reducir los aranceles. Los aranceles son los impuestos que cada país le cobra a las mercancías que vienen del exterior. Ningún país por sí mismo quiere renunciar al cobro de aranceles, porque muchas veces o sirve para financiar los gastos del Estado o sirven para proteger la producción local. Entonces solo se acuerda un país reducir los aranceles y a cambio otro país con el cual él quiere comerciar también acuerda reducir determinados aranceles que al país primero le conviene. Por ejemplo, Uruguay y España quieren comerciar entre ellos y bueno, Uruguay dice, bueno, yo voy a reducir mis aranceles a el aceite de oliva importado, porque sé que España vende aceite de oliva, y a cambio espero que España reduzca los aranceles a la importación de carne, porque Uruguay vende carne. Entonces ambos países salen ganando. Pero ninguno por sí mismo se quiere animar a hacerlo por su cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene la garantía de que el otro lo haga. Entonces eso se tiene que hacer en ámbitos de negociación internacionales, como el caso de lo que se pretende crear, que es la Organización Mundial de Comercio. El otro tema son las denuncias, por ejemplo, que pueden surgir entre países por prácticas injustas o desleales de comercio, como por ejemplo es el dumping. A veces los países financian la producción de determinado tipo de bienes para que los productores lo vendan por debajo de su costo. Por ejemplo, de vuelta vamos a poner Uruguay, pero es un caso ficticio porque Uruguay no hace dumping. Vamos a suponer que la carne que exportamos al mundo tiene un costo por tonelada de 5 dólares y la vendemos a 7 dólares. El beneficio para el productor es de 2 dólares por tonelada, sin inventar. Pero vamos a suponer que el Estado uruguayo decide darle a cada productor 2 dólares por tonelada. Entonces, lo que ocurre es que el costo de esa carne, en lugar de ser de 5, ya pasa a ser equivalente a 3, porque en realidad hay 2 que son devueltos por el Estado. Entonces, en lugar de vender a 7, puede vender a 5. Gana lo mismo, pero lo que ocurre es que al precio 5 ningún otro país del mundo puede vender su carne. Por lo tanto, tiene una gana en competitividad y le gana a sus rivales a la hora de colocar la carne. Eso se considera dumping.
o competencia desleal. Un país que se ha acusado muchas veces de esto es China, que reciben sistemáticamente financia muchos de sus productos para venderlos al exterior y ganar mercados así. También fue acusado Japón en otras épocas. Bueno, esto es quizás el asunto más difícil de resolver porque implica multiplicidad de intereses, no solo de cada país, sino que dentro de cada país, cada sector tiene distintos intereses. Por ejemplo, los sectores exportadores en Uruguay tienen gran interés en eh, abrir el comercio mundial y reducir todos los aranceles, porque cuanto menos aranceles haya, más van a poder vender ellos. Pero, por ejemplo, los fabricantes de productos industriales no le conviene que se reduzcan todos los aranceles, los impuestos. ¿Por qué? Porque pueden tener que competir en condiciones desventajosas con productos hechos en otras partes que son más baratos que los de ellos. Entonces, eso genera enormes negociaciones. La cuestión es que al principio no se va a lograr un acuerdo y en 1947 recién se va a firmar lo que se llamó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, llamado GATT, por sus siglas en inglés, si no me equivoco, es General Agreement Tax and Trade, que lo que buscaba era, bueno, con objetivos más moderados, ir de a poquito, ir desregulando algunos acuerdos comerciales, reduciendo algunos aranceles entre los países, pero muy paulatinamente. Recién en 1994, fíjense que estamos hablando de casi, bueno, 47 años después, se pudieron poner de acuerdo en llegar décadas de negociaciones para crear finalmente la Organización Mundial de Comercio, que sustituía al GATT, la OMC, o WTO, con sus siglas en inglés, el World Trade Organization, que atendiese las negociaciones de todos los países a la vez. Y a partir del año 2000, cuando entra China oficialmente en la OMC, es que esto va a tener un impulso extraordinario. Ya no va a ser solo Estados Unidos que impulse el comercio mundial, sino también China. Y ahí asistimos a la última gran oleada de globalización económica de la mano de la Organización Mundial de Comercio, que, bueno, fue bruscamente frenada en este momento por la pandemia del coronavirus y las restricciones internacionales. Pero estamos ante un mundo interconectado grandemente en cuanto a mercancías, dinero y personas, lo que se llama la gran globalización, producto de toda esta expansión del comercio que se va a dar luego de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto vamos terminando el tema